Muy buenos días, es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes y en el día de hoy quiero empezar una pequeña reflexión porque el día de ayer celebramos el Día Internacional de la Salud Mental y es muy importante que conversemos acerca del concepto integral que tenemos hoy en día de salud, donde no solamente debemos de darle importancia a la salud física, sino a la salud mental, porque indiscutiblemente la una tiene que ver con la otra. Y es lamentable ver cómo nuestro sistema de salud pública, también las coberturas que tienen los seguros privados de salud, son bastante limitados en los servicios de salud mental. Por lo tanto, el apoyo de profesionales de la psicología y la psiquiatría a la población es bastante restringido. Además de eso, recordarles que para tener una buena salud mental se hace necesario el tener un estilo de vida saludable, una buena alimentación, el ejercicio, el tener espacios para relajarse, para divertirse, además desde luego de un proceso de formación continua, de aprendizaje y desde luego trabajar estos aspectos de control de emociones, ser consciente de mis emociones, identificarlas, aprender a manejarlas y apoyar a los otros en este proceso. Así que amigos, nuestra salud mental no es un juego y cuando siento que mi salud está afectada, buscar ayuda profesional es lo indicado. Profesionales calificados que estemos seguros, sean especialistas en el tema en el cual necesito el apoyo o la ayuda. Bueno, ya después de esta pequeña reflexión vamos al tema de hoy. Este tema fue por sugerencia de varios de mis queridos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un saludo, chicos. Y me decían, profe, pero bueno, usted siempre nos dice de las exposiciones que tienen que tener calidad, ¿por qué no lo habla en el programa? Denos unos tips específicos a nosotros y a muchas personas que seguramente estarán con estas preocupaciones. Entonces vamos a hablar un poco de cómo serían unas presentaciones en el ámbito académico, en la universidad, bien sea grado o posgrado, y también cómo estos mismos principios pueden trasladarse al ámbito laboral, porque en varias oportunidades, según el cargo en el que tengamos, pues tenemos que presentar informes o hacer algún tipo de presentación o exposición que exige tener ciertas destrezas. Vamos a empezar con el ámbito académico, que es muy importante el tener un dominio total del tema. Aunque sea una exposición grupal, todos los miembros del equipo deben de manejar el tema de principio a fin. Porque primero uno nunca sabe qué inconveniente se le puede presentar a un compañero, que otro compañero tenga una falla, además las responsabilidades de equipo. Entonces el primer paso es leer de varias fuentes la totalidad del tema que tienen la responsabilidad. Ojo, varias fuentes. También les recomiendo no solamente los libros, también los libros. Estas nuevas generaciones, los millennials, son una generación multimedia. Así que además de la lectura, que debe ser el primer paso siempre, con fuentes, ojo, fuentes confiables. Yo soy amiga uno a uno de usar fuentes en internet porque entiendo es lo que va a estar más actualizado, pero tener cuidado de la confiabilidad de las fuentes, nunca estudiar de Wikipedia, Rincón del Vago, Tareas Fáciles, SlideShare, este tipo de cosas porque son fuentes no confiables. Cualquiera puede subir información y no sabemos si es una información confiable o no, si es cierto o no. Puede ser una mala interpretación de otra persona. Entonces, fuentes confiables, libros, revistas, artículos que vengan de universidades, de revistas académicas que ustedes vean que diga ISO, IDO, de unas instituciones reconocidas. Tener cuidado con los blogs. Los blogs son más como para conocimiento personal, pero cuando estamos hablando de estudio o trabajo no podemos usarlo, a excepción de que sea de un profesional muy reconocido y sepamos que ese es su blog oficial. Bueno, cuando escogemos esta fuente válida para leer, después podemos buscar una fuente confiable también de video. Y muchas universidades tienen sus canales oficiales también, muchos profesionales conocidos también tienen sus canales de YouTube en los cuales pueden explicar por qué es importante el video.
quizás tenemos alguna malinterpretación o alguna duda con relación al tema y al ver el video me clarifico. También si el video no es tan extenso, incluso puedo utilizarlo como material de apoyo en la exposición. Así que tiene un doble sentido el ver los videos. Ya después de tener un buen dominio de principio a fin con el tema desde varias fuentes y a través de varias estrategias, entonces vamos a proceder a hacer un resumen bien hecho. Un resumen comprensivo, no un resumen de copiar, de transcribir literalmente a unas hojas y posteriormente a unas diapositivas, sino un resumen comprensivo. Y ya llegamos al tercer paso, que es realizar nuestro material audiovisual. Recordemos que hay unas muy malas prácticas como esa elaboración de fichas o tener papelitos en las manos. Si ya estamos en el nivel de educación superior, bien sea de grado o de posgrado y mucho más, si estamos hablando ya de un quehacer profesional en el trabajo, pues no podemos tener papelitos en la mano. Si contamos con un computador y vamos a hacer unas diapositivas, bien sea Prezi o bien sea PowerPoint, que hoy en día son los dos programas más utilizados, pues voy a elaborarlo con la suficiente información para que yo no necesite otro apoyo, una ficha, para poder desarrollar de manera correcta mi exposición. También que es muy importante a la hora de la elaboración de las diapositivas, pues que tiene que haber un equilibrio entre imágenes y texto. Es molesto, cansón, cuando tengo demasiado texto en una diapositiva, porque eso es una lectura entonces compartida. ¿Cuál es la exposición? Entonces tienen que haber frases claves, palabras claves, que me ayuden, sean un punto de apoyo para que yo pueda mostrar mi dominio del tema, para que a partir de ahí yo pueda explicar. Y el uso de imágenes alegóricas a lo que yo estoy hablando, pues es muy importante, porque no solamente ayuda a descansar la vista, sino también nos puede ayudar para la explicación de los temas. También debo de pensar que en las diapositivas es bastante útil utilizar mapas conceptuales, relacionales, cuadros comparativos, diagramas, que faciliten entonces la comprensión del tema. Otro elemento importante con relación a la organización de las diapositivas, que tengamos un orden lógico, ¿no? Y desde luego empezamos con la parte de una presentación del tema, no necesariamente hay que poner los nombres de todos los de la exposición, nombre grande del tema, quizás si tiene un nombre específico el grupo, una imagen alegórica al tema, y en una segunda diapositiva que indaguemos cuáles son los conocimientos previos que tienen las personas a las cuales les estamos haciendo la exposición. En un tercer momento, hablar de cuáles son los tópicos o temas los cuales vamos a abordar a lo largo de la exposición. Y después ir desarrollando entonces cada uno de los temas. Otro aspecto muy importante, ejemplificar. No solamente del concepto, busco ejemplos para que los otros puedan comprender de manera más concreta, aterrizada, qué es lo que estoy tratando de comprender. Ahora, los ejemplos, tengo que tener cuidado que sean ejemplos relacionados con el área. Ejemplo, si es una exposición de psicología, pues yo no voy a buscar un ejemplo de en el área del derecho, en la contabilidad, en la ingeniería, en la biología, no. Ejemplos que se apliquen a la psicología específicamente y ojalá al contexto cercano de las personas que están allí, porque esto facilita la comprensión. Por otro lado, al finalizar, siempre deben de tenerse ejercicios prácticos o ejercicios que nos lleven a poner en práctica los conceptos explicados según el tema, si tiene esa parte práctica, o ejercicios que nos lleven a comprobar el nivel de comprensión o de entendimiento del tema, o sea, no un examen propiamente dicho, pero digamos una dinámica entre equipos, un concurso de conocimientos, de palabras, un ahorcado, una sopa de letras, un crucigrama. Entre más creativo sea la manera, mucho mejor. Tenemos que entender algo, este mundo tiene un elemento fundamental hoy en día y es la innovación, es el cambio, es la sorpresa. Entonces, esa exposición donde yo me paro adelante con una cartelera, una diapositiva, duró media hora, una hora hablando ahí, eso ya no va, no tiene sentido en una sociedad donde la información la tenemos a un clic.
Entonces es más bien cómo logro aterrizar esos conocimientos, cómo de una manera innovadora, práctica, innovadora, creativa, de impacto diferente, yo puedo transmitir, puedo construir con el otro acerca de ese conocimiento. A mí me encantó en estos días, había visto un video en Facebook de unas chicas que estaban explicando las partes de la célula y cómo funcionaba la célula, y cogieron una canción muy conocida y con el ritmo de esa canción crearon todo el tema de la exposición. Estoy seguro que esos compañeros que estuvieron ahí nunca se les iba a olvidar el tema de la célula y realmente desarrollaron los conceptos de cuáles eran las partes de las células y su función. Entonces, entre más creatividad, muchísimo mejor, mucho mejor. El elemento fundamental, creatividad, innovación y elementos prácticos. No nos podemos quedar en teoría, en lo abstracto. ¿Cómo aplico ese concepto a mi vida diaria, a mi quehacer profesional? Eso es lo importante. Y desde luego, al cierre, realizar una buena conclusión en la cual vuelva a rescatarse los elementos más importantes, el por qué es importante conocer de este tema, cuál es la trascendencia, cuál es la perspectiva de este tema, cuál es el aporte que nos da, y esto contextualizándolo según el curso en el que estemos, la asignatura, curso, carrera, cuál es la relevancia de ese tema. Y esta combinación de factores nos va a llevar a tener una excelente exposición. Otro elemento importante, somos 5 personas, nos paremos los 5 adelante, ahí para uno solo y los otros 4 ahí. Busquemos estrategias además para que de manera conjunta desarrollemos el tema, incluso si en este momento estamos tipo exposición, no una persona es la otra, no, conversémoslo. Yo digo un elemento, el otro dice otra parte y lo conversamos. Mira, qué interesante lo que acabaste de decir, complementando lo que dices, recordemos que esto y esto y esto, y la otra persona dice excelente. Ahora esto nos conecta con el siguiente concepto. Esto también nos da una dinámica distinta. Incluso nos ayuda, porque cuando yo estoy acá solo exponiendo, si se me va la paloma, que no sé qué es lo que tengo que decir, es muy notorio. En cambio, si somos dos, naturalmente puedo decir, bueno, voy a dejar a mi compañero que les explique esto, que ya estoy hablando demasiado. O sea, algo natural, relajados, tranquilos. Si yo sé que tengo algunas dificultades para el manejo de hablar en público, es bueno que practiquemos la exposición, practiquemos los temas, que nos grabemos y veamos el video de cómo lo estoy haciendo, cómo está mi cuerpo, si me estoy gibando mucho, si me estoy escondiendo, si bajo mucho la voz, si no tengo contacto visual, que es algo muy importante en la exposición, ¿no? Contacto visual, lo que no hay es que fijar la vista a un punto, puedo ir recorriendo el aula, mirando, también el dominio del grupo, fundamental, no la fuerza con que, oigan, yo aquí tengo el control en este momento, estoy liderando el proceso. Entonces, el poderse grabar te puede permitir a ti también ir corrigiendo esos aspectos del lenguaje no verbal, que también son fundamentales, o hacer la exposición delante de otra persona. Incluso personas no necesariamente tienen que ser del área, que un compañero de psicología no puede ser en mi casa. Ven, siéntate aquí, mami, mi hermanito, mi primo, mi vecino, ven, siéntate acá, voy a hacerte la exposición. Dime sinceramente cómo me viste, en qué fallé. Así me doy cuenta también de qué manera puedo mejorar y esto me va a ayudar bastante. Traten de no centrar la mirada a la hora de estar haciéndolo en el maestro, sino en el grupo. Porque además se supone que usted no hace la exposición para el maestro, primero lo hace para usted aprender, dominar y desarrollar las competencias profesionales que necesita. Pero además de eso, sus compañeros se supone que están en la misma situación de usted. El maestro debe tener un dominio del tema. Entonces, ellos son los más interesados, pues hay que tener contacto con el grupo más que con el maestro, a excepción en el momento de que el maestro esté realizando una pregunta, te esté hablando, pues en ese momento sí que tener contacto directo. No tengamos miedo. Las exposiciones son simplemente puntos de desarrollo que vamos a necesitar a nivel profesional, porque conectando con la segunda parte del tema, hay una situación en la que muchos de nosotros tendremos la necesidad de exponer de manera constante o esporádica informes también.
Usted está trabajando en ventas y le piden, por favor, haga un informe de cómo van las ventas, tal cosa. Usted trabaja en contabilidad, lo mismo, presente un informe financiero y expóngala delante del comité directivo. Usted trabaja en psicología, exponga cómo está funcionando el departamento, dele una escuela de padres a los de la escuela. O sea, en casi todas las profesiones tenemos la necesidad de exponer. Entonces tenemos que desarrollar estas habilidades. Tenemos que poder mostrar de lo que somos capaces y lo de que sabemos. La cuestión no es sentirnos evaluados, es simplemente verlo como una oportunidad de socializar y tratar de pensar que así con la misma naturalidad con la que yo puedo hablar con una o dos personas, pues puedo hacerlo con grupos grandes. La cuestión es yo estar seguro del tema, tener apropiación del tema, no de manera de embotellarme todo el conocimiento, sino de comprensión y siempre tener una buena comunicación con las personas del equipo para resolver dudas o con el maestro para resolverlas en el ámbito académico. Bueno amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, Andrea Manjarres Psicología, y en YouTube también, donde pueden ver estas y otras secciones de diagnóstico social. También pueden escribirnos las sugerencias. Recuerden que para trabajar estos temas o también cualquier tema de la parte clínica organizacional, estoy en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Pueden pedir su cita al 809-588-7080. Recuerden su tarea, ser felices. La felicidad es una actitud ante la vida.